¿Qué tal, compañeros, amigos, colegas de MotorMex? El día de hoy vamos a compartir con ustedes información sobre el uso del torquímetro de manera correcta. Para eso tenemos un motor 1.1 de Hyundai, al cual le vamos a apretar la tornillería de la bancada del cigüeñal. Antes que nada, compañeros, debemos tomar en cuenta algunos puntos muy importantes antes de comenzar a torquear o armar un motor. En el caso de los componentes que son como el cigüeñal, la cabeza, las bielas, que son de los componentes mucho más importantes del motor, a veces pasamos por alto algo adicional que tiene que ver con los tornillos. Les comento algo. Estamos compartiendo esta información por una razón. Hemos encontrado que muchos motores hoy en día vienen con muchas cuerdas dañadas, con mucha tornillería rota, principalmente en los motores que son de aluminio. Y obviamente los motores de aluminio, pues el torque a veces suele ser más bajo que en los motores que son, por ejemplo, de fierro. Sin embargo, en todos los motores debemos de tomar en cuenta lo que les voy a mencionar. Esto es un tornillo en el caso del motor que estamos ahorita por apretar la bancada, y es algo que normalmente pasamos por alto la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los mecánicos. Entre ellos es que no seguimos las indicaciones del manual porque una de dos, o a veces no contamos con el manual, no contamos con la información técnica, no contamos a veces con la capacitación necesaria para llevar a cabo el trabajo, y a veces es muy fácil llevar a cabo el procedimiento pensando en que el torque pudiera llegar a ser como apretar cualquier componente. Para empezar, es importante conocer que todos los motores, todos sus componentes, absolutamente todos los componentes de un vehículo llevan un torque que en la armadora les dan. Nosotros a veces es bien sabido por todos que en los talleres pues naturalmente no le damos el torque a todos los componentes, pero por lo menos a los componentes importantes que ya mencioné, cigüeñal, cabeza, bielas, entre otros como las llantas, los calipers de los frenos, que es importantísimo tomar en cuenta esto. No tomamos las medidas de los tornillos. Un ejemplo claro de eso es lo siguiente: un tornillo como el que ustedes están observando ahorita en su pantalla. Estos tornillos que son de la culata, normalmente, ¿cuál es su trabajo de un tornillo? El tornillo lo que hace es mantener unidas dos piezas, en este caso las tapas de la bancada con el monobloc. ¿Cómo lo hace? Cuando nosotros apretamos el tornillo, cuando nosotros le damos el torque, lo que hace el tornillo es estirarse, es decir, la cuerda de aquí sufre una deformación, se estira, y con ese estiramiento que tiene es como si fuera un resorte, mantiene unidas a las dos partes que está apretando. Entonces, por ende, con el desgaste, con el tiempo, este tornillo deja o pierde su originalidad en cuanto a su forma física. Es decir, una vez que yo aflojo el tornillo, esto debería de regresar relativamente a su posición original, desestirarse, por decirlo de una manera, para que vuelva a ser funcional. ¿Qué pasa? Cuando los tornillos ya son demasiado viejos o pierden su forma física, se llega a notar aquí un adelgazamiento en cuanto a las cuerdas o a la forma del tornillo. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente un tornillo que se estira y ya no regresa a su posición ya no sirve y debería de ser reemplazado. Ahora, les voy a poner el ejemplo con un tornillo que tenemos por aquí para que ustedes lo puedan observar de una manera más apropiada. Espero que se alcance a observar en su pantalla. Lo voy a tratar de poner aquí y lo estamos poniendo encima de esa hoja blanca, obviamente, para que ustedes traten de apreciar. Les muestro justamente esta parte de aquí. Incluso se siente. Yo sé que es más que obvio que ustedes no pueden sentir esto, pero probablemente lo alcancen a ver en su pantalla. Si observan, esta parte de aquí es más gruesa que esta parte de aquí, es decir, tiene una curva, un borde, en donde este tornillo se estiró y ya no regresó a su posición, se desgastó en ambos lados. Por lo tanto, aquí, justamente aquí, está más delgado este tornillo ya no sirve, obviamente, porque pues bueno, ya no regresó, se estiró demasiado y ya no regresó a su posición original. ¿Qué puede causar eso? Eso lo puede causar un exceso de torque,
lo puede causar también pues que el tornillo ya es demasiado viejo, calentamiento excesivo también. ¿Y qué problemas nos puede causar un tornillo en esas condiciones? Principalmente que se rompan. ¿A cuántos de nosotros también no nos ha pasado que a veces estamos apretando un tornillo o torqueando un tornillo y nos damos cuenta que el torque, generalmente los de clic, los de trueno que utilizamos, normalmente a veces truena y tú sientes que todavía le faltó torque, o viceversa, le estás dando un torque mayor que los demás tornillos y el torque no ha tronado, no ha hecho clic. Entonces es por eso que normalmente los tornillos se deforman y nos causan muchísimos problemas. Otro problema que nos puede causar un tornillo en esas condiciones, como el que les mostré, un tornillo en las condiciones de estiramiento así, es que nosotros vamos a estar dándole mucho torque, el tornillo no va a apretar y a veces nos pasamos excesivamente del apriete y eso nos genera que normalmente los empaques, en este caso un empaque de una culata, de una cabeza o cualquier otro empaque se deforme, es decir, cuando lo aprietas demasiado, en su forma física se expande. Y con el tiempo, probablemente en el momento en el que tú lo haces no ocurra nada, pero con el tiempo empiezas a notar que existen fugas de aceite, fugas de anticongelante, incluso por el empaque de la culata o por los empaques que hayas apretado. Entonces, por eso es importante, señores, aprender a utilizar las herramientas, saber cómo funcionan los componentes para no cometer este tipo de errores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Según el fabricante o los manuales, lo que nos indican, por ejemplo, nosotros tenemos ahorita en este caso, este manual, que es el manual que nos indica mucha información sobre el torque, la posición, el montaje, el desmontaje, e inclusive nos muestra también o nos dice cuánto debemos de tener en las medidas de los tornillos. En este caso, solo como ejemplo, les puedo comentar. Necesitas obviamente tener una herramienta de medición para que te ayude a medir en diferentes puntos la medida que tienes del torquímetro. En este caso nosotros tenemos un vernier, como lo puedes ver, y podrías tomar la medida tal vez en un punto aquí arriba, en un punto más abajo e ir midiéndolo, pero obviamente para este tipo de componentes pues es más preciso utilizar un micrómetro como el que estás observando. Este micrómetro me permite ver con mucha facilidad la medida que tenemos en la parte superior y la medida que podemos tener justo ahí donde este tornillo se estiró. Obviamente es muchísimo menor, y si ya no cumple con las especificaciones del fabricante, tienes que reemplazar los tornillos por unos tornillos nuevos. Sabemos que en muchos lugares o en muchos países, como es el caso de nosotros, es sumamente complicado comprar la tornillería, no la venden en cualquier parte, a veces tienes que acudir a una agencia o a una tienda especializada para que te venda los tornillos adecuados. Entonces, esto es un ejemplo solamente de cómo medir en varios puntos. Puedes subir y medir aquí también, o puedes hacerlo hasta la punta. De hecho, el manual te indica que lo midas aquí, que lo midas más al centro y que lo midas más abajo para verificar el desgaste del tornillo. Y si ya no cumple con las especificaciones, tienes que reemplazarlo. Entonces, señores, es importante que aprendamos esto y que conozcamos esta información. También lo que tiene que ver mucho con el torque es qué tipo de tornillo es, qué tipo de grado es también el tornillo, para que nosotros cumplamos con la especificación. Si ya no tienes un tornillo probablemente original, por lo menos que cumpla con las especificaciones que el fabricante te da, porque esto también puede hacer que tengamos variaciones en el torque. Entonces, con esta poca información que les estoy compartiendo, precisamente nosotros nos hemos dado a la tarea de medir todos los tornillos del motor que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque los manuales te indican que le des un apriete a la tornillería basándose en que la tornillería es nueva o en que los motores son nuevos. Obviamente, en este caso vamos a reutilizar tornillos. También el manual te va a decir si puedes lubricarlo o no puedes lubricarlo, que la mayoría no se deben de lubricar, normalmente no debe de hacerse. Otra cosa muy importante que no tomamos en cuenta es que nunca limpiamos bien las cuerdas de los tornillos, tanto del tornillo como del lugar donde va a ser instalado. ¿Y qué es lo que ocurre? Al no limpiarse bien, al haber corrosión, al haber tierra, eso nos va a generar una resistencia, y obviamente cuando nosotros estemos torqueando el tornillo, probablemente verás que el torque ya
ya te dio la medida correcta, pero realmente no sucedió así. El tornillo se apretó antes de hacer su trabajo o antes de haberse estirado lo suficiente como para poder apretar las partes. Entonces, por eso esta información que les comparto es importante tomarla en cuenta, pues, para que hagamos buenos trabajos. Ahora sí, vamos a pasar al motor y les voy a mostrar algunos tips con la herramienta. Ok, señores, ¿cómo es que vamos a comenzar a torquear? El manual en este caso nos indica las libras-pie que le vamos a dar de torque a la bancada del cigüeñal. En este caso nos dice que es en 3 etapas. ¿Qué significa etapas? Es decir, dividir en 3 partes el torque total. En este caso el torque total va a ser de 44 libras-pie. Por lo tanto, el manual nos dice que la primera etapa debe de ser de 19 libras, la segunda etapa de 31 y la tercera etapa de 44. Esto va a ser diferente en cada motor, señores. Es importante que revisemos los manuales del fabricante para saber tanto las libras de apriete de los motores o de las piezas, como también la forma en la que vamos a apretar los componentes. En el caso de este motor, el manual nos indica que debemos de comenzar por este tornillo. Este va a ser el tornillo número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esa es la primera etapa. La segunda etapa nos indica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, cruzado o en caracol, como normalmente le llamamos. Por lo tanto, esa información es diferente en cada motor, compañeros. Por eso es importante contar con la información técnica. Ahora, vamos a utilizar esta herramienta. Yo ya lo tengo calibrado. Por este lado lo tengo calibrado a 19 libras, como pueden ustedes observar, y obviamente es un torque electrónico, es un torque de alta precisión. Ahorita les voy a explicar un poco con referente a eso. ¿Qué es lo que hago? Lo posiciono sobre el tornillo que voy a torquear, simplemente lo sujeto por el extremo, el torque se toma por la parte exterior donde está su mango y simplemente lo vamos a ir jalando despacio. Es importante que se haga despacio. Observen, en el caso de este equipo tenemos mucha ayuda visual, es decir, tenemos un semáforo, tenemos la pantalla, suena y aparte vibra avisándonos de que estamos llegando al torque correcto. En este caso yo voy despacio para ponerles una muestra, aunque podría hacerlo más rápido con este torque por la ayuda visual que tengo. Observen, 17, casi estoy por llegar al torque adecuado y voy más, ahí está listo, 19 libras. Este torque es muy preciso, a diferencia de los torques que son de trueno o de clic como los conocemos. Es sumamente importante considerar que debemos de hacer el torque despacio para poder dar el torque correcto, y cuando tengamos el trueno o cuando escuchemos el clic del torque es más que suficiente. A veces cometemos el error de que con un torque de trueno, aparte de que le damos o de que ya llegó a tronar, le damos a veces doble trueno para según asegurarnos del torque. Eso es un error gravísimo, porque les voy a poner ahorita una muestra de lo que puede ocurrir cuando nosotros damos doble clic al torque después de que ya nos avisó que ha llegado al apriete correcto. Voy a torquear el siguiente, voy a hacer lo mismo nuevamente. Simplemente tomo por el mango. Obviamente podemos sujetarlo para tener un mejor agarre. En este caso lo estoy haciendo con fines de muestra para ustedes. Observen el semáforo y casi llegamos. En este caso me detengo, voy más despacio. 19, ligeramente unas libras de más que no son realmente un problema porque tenemos la primera etapa. Pero si observan que esto es muy preciso, cuando nosotros le damos con el clic y lo hacemos demasiado rápido, nos vamos a pasar. Para que se comprenda mejor, vamos a compartir con ustedes un video en donde se utiliza un torquímetro de clic o de trueno, como lo conocemos, en un comprobador de torque. En este primer punto, primero se ejercita el torquímetro antes de hacer la comprobación de la medición real. El comprobador de torque nos va a mostrar si la herramienta está perfectamente calibrada, es decir, lo ajustamos para verificar únicamente que la herramienta que estamos usando esté bien calibrada. Recordemos que lo tenemos calibrado a 60 libras para efectos de esta prueba.
Nuevamente 60 libras. Y aquí solamente estamos comprobando la calibración de la herramienta. Enseguida se calibrará el comprobador al pico máximo de torque. Ahora lo estamos ajustando para que nos muestre el valor de torque que realmente estamos aplicando y observamos 110.3. Recordemos que tenemos el torquímetro ajustado a 60 y esto se debe a la rapidez con la que utilizamos la herramienta. La aplicación de fuerza se debe de ejercer de manera suave y lenta. Entre más suave y lenta se aplique la fuerza, más nos vamos a acercar al valor deseado del torque en el caso de un torquímetro de clic. Aún así, nos muestra 65. Es decir, tenemos una herramienta bien calibrada, sin embargo, es un poco complicado o muy difícil poder realmente darle el torque deseado exacto con una herramienta de clic. Esto es la diferencia entre utilizar un torquímetro de este tipo con un torquímetro electrónico, que es muy preciso. Este video nos lo comparte la empresa Snap-on México y lo compartimos nosotros con ustedes para que puedan comprobar cómo es o cuál es la diferencia entre ambos torquímetros. Un ejemplo rápido, obviamente esto hay que concluirlo, hay que concluir el torque, simplemente les estoy compartiendo tips para que ustedes sepan de qué manera utilizar bien la herramienta. Ahora, les voy a poner un ejemplo con este tornillo, ahorita en un momento, déjenme posicionarme de tal manera que la cámara lo pueda captar bien. Ok, compañeros, les voy a poner solamente una muestra, un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando nosotros estamos torqueando y generalmente lo hacemos con un torque de trueno en donde no somos tan precisos. En este caso les voy a poner el ejemplo con este tornillo que es el tornillo del cigüeñal principal y lo que voy a hacer por acá es que yo tengo calibrado ahorita el torque, lo pueden ustedes ver, a 40 libras. Entonces lo que voy a hacer es que primero voy a apretar ese tornillo a 40 libras para que ustedes puedan observarlo. En este caso simplemente lo que hago es lo mismo, obviamente voy bajando hasta que el torque me diga que tenemos esas 40 libras, ahí voy más despacio porque está en amarillo. Listo. Incluso me pasé 0.7 libras, por lo que ustedes pueden ver es demasiado preciso. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? 40.7 libras le di a ese tornillo. Simplemente voy a cambiar a grados y le voy a poner 1 grado. Es decir, voy a girar 1 grado más ese tornillo si es que me lo permite, debería. Y vamos a observar cuánto representa 1 grado en las libras que le acabo de dar. Simplemente hago lo mismo. Voy a usar el torque otra vez. Ahí ya le di 1 grado, prácticamente nada le di. Y observen cuánto se aumentó en libras. Es decir, este torque me permite visualizar cuánto representó 1 grado en libras. Le había yo dado 40.7. Observen, con 1 grado más, que es nada, le di prácticamente 42.4, si no me equivoco, estaba mostrando la pantalla. La pantalla se queda viendo el torque final. Entonces, señores, imagínense lo que le damos cuando nosotros agarramos un torque de clic y le damos 2 veces clic. Esos grados mínimos que le damos al motor después de que ya hizo clic, pues pueden representar bastante torque en un tornillo, y es lo que a veces nos causa problemas. ¿Qué problemas? Los que les mencioné al principio. Podemos incluso hacer que un empaque se expanda, podemos incluso dejar un tornillo pues dañado, incluso es más estirado de lo que normalmente debería de estirarse, y con el tiempo, con el uso, con las vibraciones, probablemente se reviente. Es decir, hay muchas cosas que a lo mejor de momento cuando hacemos el trabajo no pasa nada y simplemente vemos que todo está en orden, pero a veces le acortamos el tiempo de vida a los componentes, principalmente empaques y tornillería. Esto solo se los puse como ejemplo, lo que puede representar 1 grado en libras aproximadamente para el apriete de los tornillos. Ahora sí voy a continuar torqueando lo que me faltó del motor, haciéndolo de la manera en la que se los mostré, y en un momento más les muestro un poquito de detalles adicionales de lo importante que es tener una herramienta que sea muy precisa.
Ok, señores, pues bueno, ahora que ya les expliqué un poquito sobre el uso de la herramienta, también les voy a compartir algo adicional. En el caso de nosotros hemos adquirido obviamente esta herramienta, que es una herramienta de alta precisión, por una razón. Obviamente las funciones son sumamente importantes. Nosotros tenemos otro torquímetro, que es un torque de clic, de trueno, como los conocemos, pero sí realmente hemos notado una gran diferencia entre utilizar una herramienta de este tipo con utilizar una herramienta de alta precisión. De hecho, les comento que se busca, o los fabricantes hoy en día buscan tratar de migrar por completo a las herramientas electrónicas como este tipo, precisamente por la precisión y por el diseño de los motores que hoy en día tenemos. Una ventaja que tenemos, aparte de lo que ya les comenté, es que, por ejemplo, esta herramienta nos permite dar el ángulo. Voy a cambiar a la función de ángulo. Si ustedes observan, ahorita la utilicé con el tornillo central. Aquí, si yo pongo 1, 2, 3, 4, 5 o el ángulo que requiere, la herramienta me ayuda realmente a hacer el trabajo del torque. Porque con herramientas, por ejemplo, de este tipo, obviamente solamente tenemos las medidas en libras, en newton metro, etcétera. No tenemos cómo calcular el ángulo. Lo que tenemos que hacer es, pues obviamente, marcar los tornillos o usar un adaptador para el ángulo, lo cual pues obviamente tampoco es preciso, y simplemente girar. ¿Por qué? Porque no existe una conversión del ángulo a libras. Sin embargo, pues bueno, los fabricantes así diseñan los motores precisamente para evitar pasarnos del torque correcto. Por eso le ponen ciertas libras pie o newton metro, y después te dicen dele 3 grados, dele 5 grados, dele 90 grados de ángulo. Entonces, con la herramienta o con este tipo de herramientas podemos hacer que el torque o el apriete sea más preciso. Entonces, de momento solo les comparto un poquito de esa información. Voy a cambiar nuevamente a las libras que les comenté que tenemos. Déjenme salir. Tiene muchas funciones, obviamente este equipo nos ayuda a hacer ciertas configuraciones. De hecho, les voy a mostrar una de las configuraciones que tenemos para este equipo. Ahorita nos toca darle la segunda etapa, ya le dimos 19 libras, le vamos a dar ahora la segunda etapa 31 libras. Y bueno, un ejemplo también de lo que podemos tener con una herramienta de alta precisión es que, por ejemplo, podemos grabar la cantidad de torques que le vamos a dar dependiendo de los tornillos. Les voy a poner solo un ejemplo. En este caso, este motor tiene 10 tornillos. Yo les voy a dar 31 libras a cada uno de esos tornillos. Voy a configurar el equipo para que me permita contar las veces que yo he dado el torque. Le voy a decir que sí. El mínimo va a ser 31, el máximo le voy a dejar ahí 32. Le voy a colocar el conteo de lotes, que son 10, considerando que son 10 tornillos los que vamos a torquear. Y esto pues obviamente aquí le doy guardar. Ahora, lo que ocurre cuando torqueo el primer tornillo, obviamente le doy torque al primer tornillo. ¿Listo? Y me muestra 1 de 10. 1 de 10. Continúo con el segundo. Y hago lo mismo. Y ahora me muestra 2 de 10 y así sucesivamente. Entonces me permite llevar el conteo de los tornillos que yo voy torqueando, obviamente hasta que yo llegue al 10, para avisarme de que ya he torqueado los 10 tornillos. También puedo grabar el preset número 1 con las 19 libras que le dimos, el 2 con las 31 libras, el 3 con las 44, para ya no tener que estar configurando el torque cada que voy a cambiar de medida o de unidad de medida. Entonces esto es una ayuda bastante grande. Aparte, también el equipo tiene una memoria, va grabando la fecha, la hora en la que tú lo utilizaste el equipo, cuántos tornillos grabaste, entre otras funciones. También te ayuda a configurar por si le pones una extensión. En algunos casos, digo, no es el caso de nosotros, pero hay casos en donde se puede adherir una extensión al cabezal, y obviamente pues esa medida que tú le adhieras al torque, tendrías que configurársela al equipo para que el equipo haga una conversión y te dé el torque adecuado. Entonces eso es otra función también bastante importante. Señores, nosotros decidimos precisamente migrar a un equipo de tipo electrónico por la precisión que tiene.
Es muy extremadamente preciso una herramienta electrónica. Lo del ángulo, lo de las medidas. Recordemos que hoy en día los fabricantes para todo nos dicen aprieta tal vez a 50 libras más 90 grados. Es importante porque el equipo ya lo hace prácticamente solo. Ahora pues bueno, si alguien de ustedes pues también está interesado, aparte de lo que nosotros les estamos compartiendo de información, si están interesados, obviamente nosotros adquirimos todas estas herramientas con la empresa Laredo Tools. Y también parte de la información o gran parte de la información que estamos compartiendo con ustedes, señores, viene de fábrica, es decir, la empresa Snap-on, que es la fabricante de estos equipos, nos hizo el favor a nosotros, Motormex, y al equipo de trabajo de Motormex, nos hizo el favor de darnos una capacitación sobre el uso del torque. Entonces, esta información que yo les estoy compartiendo es información que la empresa Snap-on nos proporcionó para todos ustedes. ¿Cuál es el fin de proporcionarnos esa información? De que la gente, de que nosotros como técnicos, como mecánicos, aprendamos a utilizar las herramientas y sepamos que las herramientas electrónicas no solamente son para verse bonitas, son herramientas que nos agilizan y nos ayudan bastante con el trabajo. Entonces la mayoría de la información que yo ahorita les estoy compartiendo a ustedes es información directa de la empresa Snap-on. Hace unos cuantos días nos hicieron el favor de darnos una capacitación sobre el uso de las herramientas para aprender a utilizar los torques, independientemente de que tu torque sea de esta marca o sea de cualquier otra marca. Esta información es importante porque te estoy compartiendo información que se puede utilizar con una herramienta de alta precisión como esta o con una herramienta como la que podemos tener en los talleres, como es la que les mostré hace un momento, que es una herramienta con la que nosotros torqueábamos los motores, que ahora obviamente notamos la gran diferencia que tenemos con estos equipos. Entonces, Laredo Tools es la empresa distribuidora oficial de la marca Snap-on aquí en México, y con ellos puedes encontrar estas herramientas. Nosotros no vendemos las herramientas, compañeros, nosotros les mostramos el uso, nosotros también les compartimos la información, la decisión es de ustedes. Yo aquí hago mi trabajo para que ustedes conozcan estos procedimientos de manera gratuita. Entonces, señores, pues aquí les vamos a dejar la información, los datos de contacto de la empresa Laredo Tools. Si les interesa pueden ponerse en contacto con ellos, ellos les darán el costo, ellos les explicarán un poco más de lo que yo ya les pude explicar por aquí. Y pues bueno, señores, espero que esta información les sirva. No se olviden de compartir nuestros videos, de seguirnos en todas nuestras redes sociales, y les agradezco por su tiempo. Por mi parte sería todo. Mi nombre es Oscar Muñoz y esto es Motormex.